No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Los palestinos y los israelíes se enfrentan por el formato de las conversaciones de paz en Washington. La sociedad israelí dividida tras la liberación de los presos palestinos. El gobierno de Israel reforzó las medidas de seguridad en la zona de la frontera con Siria y en la península del Sinaí. Y descienden los episodios de antisemitismo en Estados Unidos. Estos son los titulares y hoy los vamos a comentar junto a Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos de vuelta con la información y bueno, vamos a empezar precisamente con... Bueno, luego me traerás también una agenda cultural. Por supuesto. Pero vamos a empezar con esas noticias relacionadas con ese principio de conversaciones de paz. Funcionarios palestinos e israelíes presentaron formatos enfrentados sobre las negociaciones de paz que se reiniciaron ayer en Washington por primera vez en casi 3 años luego de una intensa mediación americana. Es momento de que todos los temas que son de acuerdo permanente sean negociados de manera simultánea, dijo Silvan Shalom, miembro del gabinete del primer ministro israelí, en declaraciones a la radio del ejército. Por su parte, Abdel Rabo, de la Organización para la Liberación de Palestina, comentó a un medio palestino que el asunto de las fronteras es lo más importante frente a lo comentado por Shalom, quien expresó que se abordarán todos los temas de principio, todos los temas al principio y que se dejarán los asuntos más sensibles para el final. Bueno, no les tenemos que recordar a nuestros oyentes cuáles son estos temas sensibles, ¿no? Jerusalén, el tema de los refugiados, las fronteras. En fin, Yasser Abed Rabo, un importante funcionario de la Organización para la Liberación de Palestina, como comentabas, Jordi, dijo que la carta de invitación americana a Washington, a las negociaciones de paz, no había especificado qué temas serían discutidos, pero comentó a la radio Voz de Palestina que las negociaciones empezarán en principio sobre temas de fronteras y seguridad. No creo que con esto estén de acuerdo los negociadores israelíes. Netanyahu ha evitado desde el primer momento la petición de Abbas de aceptar la fórmula de las fronteras de 1967 antes de volver a sentarse en la mesa de negociaciones. Shalom, del que has hablado en el cuerpo de la noticia, dijo además que la posición israelí ayudaría a mantener las conversaciones que, como saben, durarán 9 meses. Y seguiremos informándoles. Bueno, y ahora hablamos de lo que todos conocen, esa liberación de los presos palestinos que ha desatado una división entre la sociedad israelí, y también hemos hablado de ello, Raquel, en el espacio Por Israel en Voz, junto a Dori Lustron, nos ha dado su opinión sobre este tema. Bueno, después de que el gabinete israelí votase la liberación de 104 presos palestinos como parte de las negociaciones de paz, el ministro de Defensa Moshe Yaalon ha comentado que tuvimos que elegir entre una mala decisión y una peor. No se está barajando una tercera intifada ni tampoco hay amenazas de un tsunami político. Son declaraciones del ministro. Yaalon dijo además que Israel pagará un precio en términos de disuasión después de liberar a 104 prisioneros palestinos como parte del regreso a la mesa de negociaciones. En referencia a las probabilidades de que el proceso de paz tenga éxito, Moshe Yaalon recordó que los palestinos fueron los que abandonaron las negociaciones en los últimos 4 años. No sacrificaremos nada conectado con la seguridad durante las conversaciones. El discurso israelí, por lo que oyen y por lo que todos saben, no cambia. Además, Yaalon comentó que le cuestionarían al otro lado si reconocer a Israel como la nación del pueblo judío y si ese reconocimiento y un compromiso territorial terminarían con las reclamaciones palestinas. En referencia a las revueltas en Egipto, expresó que el ejército egipcio está en medio de una operación en el Sinaí y deseamos que tengan éxito. Ahora hay una guerra y estamos observando cómo evoluciona el proceso en coordinación con el propio Egipto. Mientras tanto, Yaalon hacía estas declaraciones, se ha informado que Israel está preparando una transferencia de comida y gas a Gaza a través de Keren Shalom para no exacerbar el estado económico en la franja después de la destrucción de la mayoría
mayoría de los túneles de contrabando por parte del ejército egipcio, una información de la que ya les hablábamos la semana pasada en este informativo. Y precisamente, Raquel, sobre Egipto y la situación en la zona, hablamos en la siguiente noticia. El gobierno de Israel reforzó las medidas de seguridad en la zona de la frontera con Siria y en la península del Sinaí ante el crecimiento de la presencia de las fuerzas yihadistas radicales en la región. Fuerzas militares fueron desplegadas a lo largo de las fronteras ante la posibilidad de un próximo ataque que, según hipótesis del ejército, es solo una cuestión de tiempo. El jefe de la inteligencia militar, el general de división Aviv Kojavi, comentó que a corto plazo las amenazas de seguridad están en aumento. A mediano y largo plazo, el aumento de la radicalización de la región está sembrando las semillas para nuevas amenazas, agregó. Kojavi intentó también enviar una señal optimista al reconocer que en un futuro lejano la región podrá salir de su fase caótica y violenta para producir un verdadero cambio. Los funcionarios de seguridad israelíes ven a Siria como una región de desarrollo de los grupos yihadistas. Esta semana, Kojavi describió a Siria como el ejemplo más preocupante de un espacio que se está llenando de elementos pro Al-Qaeda como el Frente de Al-Nusra. Y otros tantos. Hay docenas de grupos rebeldes que operan en Siria, algunos de los cuales están activos en los altos del Golán, cerca, muy próximos a la zona más caliente ahora mismo de Israel. Algunos son seculares y no representan una amenaza para la seguridad del país, pero otros son guiados por la ideología yihadista radical, buscando el establecimiento de un califato islámico regional en toda la región. De acuerdo a las evaluaciones de la inteligencia militar israelí, los yihadistas en Siria tienen el potencial de extenderse hacia el Líbano, Jordania y la península del Sinaí, y también podrían atacar a Israel, con lo que toda la región podría verse afectada, como todos sabemos. Para hacer frente a esta situación, las fuerzas de defensa de Israel han fortalecido sus defensas en los altos del Golán y a lo largo de la frontera de Israel con Siria en los últimos meses. En la región del sur, en el Sinaí, los yihadistas están inundando el escenario también. Egipto está a punto de lanzar una operación antiterrorista a gran escala contra las células terroristas radicales islámicas, algunas de las cuales están vinculadas a otros terroristas de la Franja de Gaza. Israel ha aprobado las solicitudes de Egipto para movilizar vehículos blindados, tanques y helicópteros de combate en el Sinaí. Así que continúa este verano especialmente caliente en lo que tiene que ver con Egipto, Siria, Israel, por ahora observando, Jordi. Esas fronteras que desde luego preocupan, pero vamos a terminar, Raquel, cambiando de tema, cambiando de continente y con una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia. Bueno, el índice total de incidentes antisemitas en Estados Unidos descendió en un 14% durante el año 2012, de acuerdo a una tendencia descendente que se viene acumulando en los últimos 3 años. Esto según el informe anual sobre incidentes antisemitas de la Liga Antidifamación. Se registró una cantidad total de 927 incidentes antisemitas en todo el territorio de los Estados Unidos durante el año 2012, incluyendo ataques, vandalismo y acoso. Y bueno, la buena noticia es que esto marca un descenso. Desde luego no es buena noticia que siga habiendo ataques antisemitas, pero el descenso lo es. Un descenso del 14% sobre los 1.080 incidentes reportados en el año 2011. La cifra total de incidentes antisemitas en el 2012 incluyó 17 agresiones físicas contra judíos en forma individual, 470 casos de acoso, amenazas e incidentes, así como también 440 casos de daños materiales. El informe incluyó tanto incidentes criminales como no criminales que fueron informados a la organización en 35 estados de la Unión y en Washington. Bueno, esta noticia nos la adelantó ya Masha Gabriel en nuestro espacio desde Boston de la semana pasada. Les invitamos a escuchar la crónica de Masha para obtener más datos sobre esta, como decías, buena noticia. Es estimulante, comenta el director de la Liga Antidifamación, Abraham Foxman, percatarse de que durante los últimos años se ha registrado un descenso relativamente constante en la cantidad de incidentes antisemitas en los Estados Unidos. Aunque estas cifras, añade, proveen una imagen aislada de la situación del antisemitismo en América, la medida en que sirven como parámetro de apreciación prueba el progreso de la sociedad al tener que enfrentarse con el odio antijudío. Con todo, quiere señalar Foxman, es perturbadora la certeza de que hay tantos incidentes en América, razón por la cual debemos permanecer constantemente alertas en nuestras reacciones contra estos incidentes y estimular a las autoridades de prevención y cumplimiento de las leyes y al público respecto
efecto de informar lo más posible en el caso de producirse incidentes de esta naturaleza. Pero desde aquí nos alegramos por ese 14% de descenso en estos incidentes antisemitas en Estados Unidos. Y que continúe la tendencia, Exacto. esta tendencia a la baja. Bueno, pues aquí pasamos página, dejamos esta parte del informativo, más política, y vamos con la cultura, ¿no, Raquel? A ver, cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, empezamos hablando de fútbol. Anda, mira. Y con una buenísima noticia que tendríamos que haber incluido en los titulares, Jordi, pero bueno, ¿Sí? Se la damos ahora a nuestros oyentes. La selección de fútbol sala juvenil española ha ganado la medalla de plata en las Macabiadas, que se están celebrando en Israel. Lo ha hecho en la final frente a Argentina, o sea que un rival muy fuerte. Un rival importante, sí. Todavía, además, desde aquí que nos perdonen nuestros oyentes argentinos, pero desde luego tiene mucho mérito porque la posibilidad para el seleccionador español de fútbol sala de formar el equipo es mucho más complicada, es menor que la de formarlo en Argentina, donde la comunidad judía es mucho más importante. Hay más futbolistas donde elegir, ¿no? O sea que haber obtenido una plata, bueno, pues es una plata que nos sabe a oro. Es una plata que nos sabe a oro. Claro, y hablando de fútbol y de oro y de campeones, tenemos que hablar del Barça, que viajará a Israel y a Palestina con el primer equipo al completo, la próxima semana, para disputar 2 partidos de entrenamiento con niños, en los que promoverá un mensaje de paz. Bueno, yo me acuerdo, Raquel, hablamos aquí también cuando Sandro Rosell, el presidente del Barcelona, viajó a Israel, ¿verdad? Con y nos Pérez. Sorprendió que le recibieron todos. Simón Pérez, Netanyahu, en fin, como si fuera el presidente Obama. del gobierno. Claro que, hombre... Va Rajoy y vea menos gente, yo ¿no? creo que sí, seguro, ¿no? Y bueno, cuando dices todos, los de la plantilla del Barça nos estamos refiriendo de alguna manera a Messi y Neymar, ¿no? Sí, claro. O sea, que son el principal atractivo. El de gala. Bueno, el club blaugrana jugará el próximo 3 de agosto en el sur de Cisjordania con niños palestinos y un día después, el 4, en Tel Aviv, con un combinado de pequeños israelíes y palestinos. El Barça, Jordi, se paga el viaje, los hoteles y transportes de la gira, que ha llamado Peace Tour, y en la que no hay patrocinadores, no patrocina Qatar Foundation, sorprendentemente, patrocinadores comerciales ni ingresos por entradas. Los jugadores serán recibidos por las máximas autoridades, como comentabas, y visitarán los lugares más emblemáticos de la zona. Por ejemplo, estarán en Belén, donde acudirán a la Basílica de la Natividad, antes de desplazarse a Ramallah para ser recibidos en la Mucata, el palacio presidencial, por el presidente palestino Mahmoud Abbas. Su entrenamiento con niños palestinos tendrá lugar en el Estadio Municipal de Dura, cerca de la ciudad de Hebrón, y cantará Mohamed Asaf, ya sabes, la voz, el ganador de Arab Idol, que es un chico palestino. Bueno, pues se ha convertido en estrella en el mundo árabe y va a amenizar este entrenamiento con niños palestinos y el Barça en el estadio de Dura. Al día siguiente, en Jerusalén, el equipo visitará el Kotel, el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, y será recibido por el presidente israelí Simón Pérez y el primer ministro Benjamin Netanyahu, y en la residencia del presidente israelí de Simón Pérez. Ambos dirigentes acudirán por la tarde al segundo entrenamiento, que se celebrará en el estudio Brunfield de Tel Aviv. Más datos. La Autoridad Nacional Palestina regalará o venderá a precios simbólicos las entradas, mientras que Israel las entregará gratis a niños y utilizará el entrenamiento para lanzar Yo soy el otro, una campaña educativa contra el racismo y la desigualdad. Así que nos parece un tour, este Peace Tour, muy positivo. Desde aquí les deseamos que disfruten del viaje, del encuentro, y que sirva para que el fútbol, una vez más, pues ayude a conocer al otro, ¿no? Yo soy el otro. Yo me río, pero bueno, me hace gracia porque la verdad los dirigentes pues tienen el mismo entusiasmo que podemos tener cualquiera de nosotros en conocer a Messi, o de estrechar la mano, conseguir una camiseta. Seguro que ya tienen preparada la camiseta. Seguro la de Pérez. Con Simón Pérez, pero claro, sin el Qatar Foundation, como hemos hablado. No lo sé. Seguro que sí. Pero bueno, oye, es decir que también el Real Madrid tiene proyectos de cooperación y de escuelas encuentro, de fútbol, diálogo. Y bueno, pues en este caso el Madrid no viaja para allá, pero hemos visto muchos viajes también del Real Madrid, los dos grandes clubes españoles. Bueno, a ver si pueden aportar un granito de arena, ¿no? Exacto. Y ahora volvemos a España, Jordi. Vamos a hablar de Plasencia porque quieren revitalizar su pasado judío iluminando el cementerio
judío, no voy a decir lo de poner en valor, no te asustes, el cementerio del Berrocal, y además quieren crear un centro interpretación de este legado. Quieren que el cementerio cuente con una explicación y ofrecer otra dimensión de este espacio. Según la ruta de la Vía de la Plata, la presencia de los judíos en Plasencia está datada desde el fuero de 1189 otorgado por Alfonso VIII, en el que hay referencias claras a la población judía. En él se menciona la existencia de una judería en la ciudad con alusiones a prácticas de tipo religioso. Y ya en el siglo XV, la aljama placentina podía rondar las 200 familias, entre 900 y 1000 habitantes, con una gran sinagoga en La Mota que todavía no está localizada y es el próximo paso del Ayuntamiento de Plasencia, localizar esta sinagoga y darle también la importancia y la explicación necesaria para, como no, esa atracción de turismo que les interesa a estos ayuntamientos que están recuperando el pasado, su legado judío. Esperemos que no solo por eso. ¿El fin justifica los medios, Raquel? En este caso quizás sí. En este caso quizás sí. Bueno, pues ahí, sí. Oye, nos alegramos por Plasencia, le animamos mucho en ese trabajo de investigación. Sí. Y bueno, estaremos pendientes de ver cómo va y si descubren todo el legado o parte de él. Y ahora terminamos, Jordi, con algo que antes de irte de vacaciones ya comentábamos aquí en la agenda cultural, y era la presencia de la West Eastern Divan en España. La orquesta, ya saben, esta orquesta formada por jóvenes músicos procedentes de países árabes, de Oriente Próximo, Israel y de España. Han comenzado ya a ensayar a las órdenes de Daniel Barenboim esta gira europea de conciertos estivales que comienzan en Sevilla y en Granada. Estas son además sus dos únicas paradas españolas. Desde estos ensayos, desde la Fundación Barenboim se ha comentado que tienen un plan de trabajo intensivo, los músicos ensayan durante horas cada día, pero que además del trabajo puramente musical, el taller y la gira posterior servirán como un periodo de convivencia entre jóvenes con edades e intereses similares, pero procedentes de sociedades envueltas en el conflicto árabe-israelí en Oriente Próximo. Una labor muy importante la que realiza la Fundación Barenboim con esta orquesta que estará 10 días ensayando para dar paso a la gira de conciertos que comienzan en Andalucía, como les hemos dicho, y luego se desarrollan en Marsella, Lucerna, Wiesbaden, Stuttgart, Berlín y Salzburgo. El tour comienza el 8 de agosto en el Teatro Central de Sevilla. Y desde aquí les deseamos lo mejor y les animamos a todos nuestros oyentes andaluces a que se acerquen a disfrutar de la música de estos jóvenes que se están conociendo y intercambiando experiencias, y esperemos que sea positivo como lo ha sido hasta ahora. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Hasta aquí el espacio informativo de hoy. Hasta mañana. Un saludo para Jorge, desearle unas muy buenas vacaciones y a todos ustedes que sigan escuchando Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Hamás lanza un cohete contra el sur de Israel. El quién es quién de los negociadores israelíes y palestinos. Abbas asegura que no habrá presencia israelí en un futuro Estado palestino. Y Pérez pide moderación a la Unión Europea frente a las negociaciones israelo-palestinas. Como siempre, Raquel nos acompaña. Hola, en este Jordi. caso. Hola, Raquel, tanto en las noticias como en las noticias políticas como en las culturales. Luego nos traerás también esas noticias. Bueno, pero empezamos en Oriente Medio, empezamos hablando de Hamás, porque esta organización terrorista vuelve a atacar Israel desde la Franja de Gaza. El cohete explotó en un área desértica perteneciente al Consejo Regional Sha'ar HaNegev sin causar heridos ni daños. El ataque se produce en el momento en el que la autoridad palestina y el gobierno de Israel han reiniciado las conversaciones en Washington en busca de un acuerdo de paz tras 3 años de estancamiento. Pues, ¿qué podemos decir? Que así negocia Hamás. Este es su mensaje: cohetes contra Israel. Ataques similares se llevaron a cabo el 18 y el 21 de julio
por citarles las fechas más próximas. Como saben, Israel se retiró completamente de Gaza en 2005 y la medida no trajo la ansiada paz a la región, y el sur israelí sigue siendo objeto de ataques reiterados con misiles y cohetes. 2 operaciones antiterroristas israelíes, Plomo Fundido en 2008-2009 y Pilar Defensivo en el noviembre pasado, tuvieron éxito en detener la ola de ataques, pero el lanzamiento de cohetes esporádicos dirigidos a las ciudades y pueblos judíos en la frontera con Gaza no cesa. A pesar de la falta de heridos como consecuencia de los ataques, el impacto de más de una década de cohetes en estas comunidades israelíes es grave. Es algo de lo que venimos hablando constantemente en Radio Sefarad, en programas como por ejemplo con Israel por Voz, con Dori Lustron o con nuestros otros colaboradores en Israel. Un dato reciente, una investigación demostró que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de aborto involuntario en estas zonas que están bajo la amenaza de los cohetes, y que los niños están también en un mayor riesgo de diabetes juvenil, por ofrecerles algunos apuntes. Muchas personas sufren de los efectos psicológicos y emocionales, y esto se manifiesta en episodios de insomnio, ansiedad y depresión. Bueno, pues jamás incontrolable. Bueno, Hamás sigue con las suyas allí en Israel, y en Washington pues estamos con las negociaciones y les vamos a hablar de cómo han comenzado, les vamos a hablar de los nombres propios que están allí sentados hablando. Los mejores asesores del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente palestino Mahmoud Abbas comenzaron las conversaciones en el marco de una cena iftar. Esta es la colación nocturna con la que los musulmanes rompen el ayuno diario durante el Ramadán que se está celebrando ahora mismo en estas fechas. Bueno, esta cena fue organizada por John Kerry del Departamento de Estado, que siempre ha estado muy presente en todas las conversaciones y, por supuesto, ahora también. El gobierno de Israel estuvo representado por la ministra de Justicia, Tzipi Livni, y por Itzhak Molho, un estrecho colaborador de Netanyahu, mientras que por la parte palestina estuvieron presentes su jefe de negociadores, Saeb Erekat, y Mohamed Istiye. Tras la reunión, Livni afirmó que las negociaciones comenzaron en un buen ambiente, ambas partes quieren seguir adelante, señaló la delegada israelí. En cuanto a la decisión de que las negociaciones se mantengan bajo reserva, Livni respondió que las conversaciones deben ser discretas y nadie quiere hacer ningún daño. Si somos serios, nos mantendremos en la misma posición. En el pasado hemos mantenido negociaciones durante varios meses sin ningún tipo de fugas hasta que lo acordado aparecía en Al Jazeera. Estas son las declaraciones de Tzipi Livni. Como las partes se reunieron el lunes en Washington, Kerry se reunió por separado previamente con cada uno, comenzando por los israelíes, antes de que todos se reunieran alrededor de esta mesa, de esta rotura del ayuno de Ramadán. Kerry y su delegación de 4 miembros, incluidos el nuevo enviado Martin Indyk, se sentaron a un lado de la mesa y sus invitados al otro, con los 2 negociadores principales, Livni y Erekat, sentados al lado el uno del otro. Esto es muy simbólico y esperemos que vaya más allá del símbolo, el resultado de las negociaciones. Las conversaciones se reanudaron ayer martes en el edificio del Departamento de Estado. Serán supervisadas por Indyk y se discutieron las líneas, horarios y el lugar donde se desarrollarían estas conversaciones. El secretario Kerry se unió más tarde. Es probable que las conversaciones tengan lugar en Israel o Jordania. Esto es un dato que no se conocía. Estaba claro, sin embargo, que después de algunas declaraciones públicas sobre la agenda de las conversaciones, que se prevé que se desarrollen durante 9 meses, y comentarios de Abbas, pues se revelan grandes desacuerdos sobre temas como las fronteras, la seguridad, Jerusalén, algo que ya les comentábamos en el informativo de ayer. Y hablamos precisamente, Raquel, de declaraciones de Abbas en las que se refiere también a que no habrá presencia israelí en un futuro Estado palestino. Abbas ha indicado que la idea sería establecer una presencia multinacional como la que existe en el Sinaí, el Líbano y Siria. En una resolución final no veríamos la presencia de un solo israelí, civil o militar, en nuestras tierras. Son declaraciones de Abbas en una conferencia de prensa dada en El Cairo. Abbas advirtió que no podrán permanecer colonos israelíes o fuerzas fronterizas
fronterizas en un futuro Estado palestino y ratificó que los palestinos consideran ilegal la construcción de asentamientos judíos en el territorio ocupado en 1967 tras la Guerra de los 6 días. Estas declaraciones parecían desafiar las esperanzas del mediador del secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien, como les comentamos, dio comienzo el pasado lunes a las negociaciones, estas negociaciones de las que les hablamos, entre israelíes y palestinos en Washington. Abbas viajó al Cairo para reunirse con el presidente interino de Egipto, Adli Mansour, casi un mes después de que las Fuerzas Armadas del país derrocaron a su predecesor electo, Mohamed Morsi. También analizaron información de inteligencia de ambos gobiernos y la flexibilización del movimiento de bienes y personas entre Egipto y la Franja de Gaza. Israel ya ha dicho que quiere mantener una presencia militar en Cisjordania, en la frontera con Jordania, para evitar cualquier entrada de armas que podrían ser utilizadas en su contra. También Abbas aclaró que había llegado a un entendimiento con el ex primer ministro Ehud Olmert, el predecesor de Benjamín Netanyahu, como recuerdan, para que sean fuerzas de la OTAN las que se desplieguen en esta zona, como garantía de seguridad para nosotros y para ellos, aclaró. Sobre el futuro de los asentamientos y el estatus de Jerusalén, uno de los temas más polémicos que enfrentan a las dos partes, Abbas no mostró ningún cambio en su postura. Ya hemos hecho todas las concesiones necesarias, dijo. Jerusalén es la capital del Estado de Palestina. Si hubo y debe ser una especie de pequeño cambio de tierra, igual en tamaño y valor, estamos dispuestos a discutir eso, ni más ni menos. Y Jordi, solo nosotros nos preguntamos qué concesiones ha hecho Abbas. Bueno, desde luego parece que la Unión Europea no lo hace y esto nos lleva a la siguiente noticia. Así es, Raquel, ya que Simón Peres, el presidente de Israel, le pide a la Unión Europea que ejercite la moderación y permita que el proceso de paz se desarrolle. Ha sido en una visita a Letonia, en concreto en la recepción de bienvenida en su honor del presidente letón Andris Bērziņš. Peres subrayó que las negociaciones deberían ser dejadas a las partes relacionadas y que debería permitirse que las conversaciones se desarrollen sin interferencia. Lo mejor que los europeos pueden hacer en este momento, dijo, es ejercitar la moderación, porque es el modo más positivo de demostrar apoyo al proceso de paz. Simón Peres mostró su agradecimiento a Letonia por su contribución a la hora de pedir que la Unión Europea ponga a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas y criticó a la misma por limitar la ayuda financiera a Israel, a empresas que estén dentro de la línea verde, diciendo que esto hería el proceso de paz. El presidente de Israel, Simón Peres, ha encontrado un camino bastante sutil y diplomático para pedirle a los europeos que se ocupen un poco de sus propias cosas por el momento, de sus propios asuntos, y se mantengan lejos del proceso de paz israelo-palestino. Las negociaciones son complejas, ha comentado el presidente Peres, pero al final resultará siempre fructífero para el conflicto israelí-palestino. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Raquel, con el presidente de Israel. La Unión Europea tiene problemas muy graves como la creciente xenofobia y el paro alucinante como para preocuparse o tener que dar lecciones al gobierno israelí sobre estos acuerdos de paz. Me parece fundamental. Pero bueno, dejamos todo esto aparte y vamos con una parte más amable, para mí, más gustosa también del informativo, que son las noticias culturales. Empezamos con un libro muy interesante, Jordi, que se llama Judíos y juderías en el Reino de Valencia. Está firmado por José Hinojosa y lo publica el Consell Valencia de Cultura. Es un libro que hace un recorrido por el pasado, el legado judío arquitectónico, y no solo arquitectónico, también emocional y de huella, en la comunidad valenciana de los judíos, y recorre calles de Morella, Sagunto, Chelva y Valencia, calles y barrios. Por ejemplo, se detiene en Sant Mateu, el carril del Geus, que fue restaurado en 1992. En Chelva, hace un recorrido por el barrio judío, que es uno de los mejores conservados de la comunidad valenciana. De Sagunto destaca una de las juderías más importantes de España y constata que es la única necrópolis judía de la comunidad valenciana. Y en la propia Valencia, en la capital, nos habla de esa aljama de la capital que no se conserva, pero sí el entorno en el que discurría antiguamente. Así que es un libro muy interesante, nos gustará mucho hablar con su autor, esperamos poder ofrecerles una entrevista para que nos dé más datos sobre este libro, que, como les decimos, edita el Consell Valencia de Cultura y que se titula Judíos y juderías en el Reino de Valencia. Bueno, pues nada,
un libro muy importante para el legado judío en España y seguro, Raquel, no duden que enseguida conseguirá una entrevista con el autor. Estamos en ello. No tardará nada. Muy bien. Lo que no se ha conseguido, Jordi, es vender la lista de Schindler que se puso a subasta. No sabía yo que se había puesto a subasta. Claro, pues estabas de vacaciones claro. Y ese día justo no viste Radio Sefarad. Pero te cuento que una copia original del listado de judíos, de personas que Oskar Schindler salvó de la Shoah, del Holocausto, el episodio que inspiró la famosa película de Steven Spielberg, pues no ha hallado comprador en la página de subastas eBay donde se había ofrecido a subasta. Era una lista mecanografiada de 14 páginas, ya les comentamos aquí en Radio Sefarad, y era una de las 4 originales que existen. Fue puesta a la venta con un precio inicial de $3 millones, pero nadie había pujado cuando se cerró la oferta el pasado domingo a las 6 de la tarde, hora de Los Ángeles. Más de 500.000 de personas vieron la oferta en eBay y tenemos más de 13.000 seguidores, lo cual es un número excepcionalmente alto, dijo el subastador Eric Gassin en un correo electrónico. Sin dar detalles, Gassin agregó que sostiene discusiones activas con varias partes que siguen interesadas en comprar el documento, si bien él no tiene intención de bajar el precio. Es la única lista original en manos privadas. Las otras 3 se encuentran en museos de Israel y Estados Unidos. El documento a subasta pertenecía a un sobrino de Stern en Israel, ya saben que Stern era el secretario de Oskar Schindler, la persona que mecanografió esta lista. Este sobrino la vendió hace 2 años a su actual dueño, Gary Simet, un socio de Gassin que la había adquirido como inversión. Se calcula que Schindler salvó la vida a unos 1.200 judíos, ya saben, que trabajaban en sus fábricas durante la Segunda Guerra Mundial. Seguiremos la pista de esta única lista de Schindler en manos privadas, ya les diremos si finalmente consigue un nuevo dueño, consigue ser vendida. No sé qué pensar de esto. Supongo que el sobrino tendría problemas económicos, decidió venderlo para ganar un dinero y luego, esto de comprar como inversión, yo qué sé. No sé qué pensar. Sobre todo con algo tan sensible, ¿no? Un tema tan sensible. Si hay gente que compra un Van Gogh como inversión, pues un Van Gogh que sí, es un cuadro de patrimonio de la humanidad y tal, pero entiendo que esté en manos privadas, pero esto es una cosa tan delicada, no sé, en fin. Sí. Esperemos que finalmente... Como quien invierte en acciones de una empresa ferroviaria o algo así, pues uno compra listas de... no sé. Ya. No sé qué pensar. Esperemos, Jordi, que finalmente esta lista acabe en manos de un museo, de una institución donde, pues se pueda conservar y no que esté en manos privadas como inversión, ¿no? Claro, pero ya vemos que este señor tiene muy claro el negocio que quiere hacer. No va a bajar el precio. No va a hacer una donación, desde luego, a ningún museo. Vamos. Desde luego que no. Bueno. Jordi, terminamos la agenda cultural de hoy con esas jornadas, el retorno de Sefarad, que se dedica al pasado judío de Tarazona los días 2 y 3 de agosto. Les queremos recordar que el viernes 2 se produce el recibimiento de Mosè de Portella a la reina Constanza de Sicilia. Es una recreación de este momento histórico que tendrá lugar en la Plaza de España frente al Ayuntamiento de Tarazona y muy próximo a la judería. Mosè de Portella recibe a la reina Constanza, esposa de Pedro III. Saluda a las autoridades del lugar, agradece la presencia del público presente y anuncia los actos que se van a desarrollar a lo largo del fin de semana. Por su parte, la reina Constanza agradece la acogida del pueblo de Tarazona y muy especialmente el recibimiento de su comunidad judía. Este es el comienzo de estas actividades del retorno de Sefarad que les iremos comentando en estos días. Realizamos una entrevista con la responsable de turismo de Tarazona, así que si quieren recuperarla, les invitamos a hacerlo para que conozcan más datos de estas jornadas que se desarrollarán el día 2 y 3 de agosto. Bueno, pues nada, Raquel, muchísimas gracias. Dejamos aquí el informativo. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Catherine Ashton se declara esperanzada ante la reanudación de las conversaciones entre israelíes y palestinos. Los palestinos divididos frente a las negociaciones. Livni pide unión a la coalición de gobierno para apoyar el proceso de paz. Árabes y Haredim atacan 2 autobuses en Jerusalén.
Y terminaremos con la agenda cultural. Hoy, como en estos días, nos acompaña Raquel. Tanto Hola en el Jordi, comentario, hola a nuestros Raquel, oyentes. Tanto en el comentario como también en la agenda cultural. Y nada, estamos encantados de tenerte aquí. Por supuesto, si te parece, vamos a la actualidad. Vamos precisamente con esa reanudación de conversaciones, tema estrella de este verano. Y tenemos declaraciones de la responsable de política extranjera de la Unión Europea, Catherine Ashton, quien cree firmemente que la finalización del conflicto está cerca. En declaraciones a la prensa destacó que la Unión está completamente comprometida con ambas partes y hará cada esfuerzo para asegurar que las negociaciones tengan éxito. El reinicio de las negociaciones entre israelíes y palestinos abre nuevas puertas, dijo Ashton, para desarrollar más la contribución de la Unión Europea a la paz y la seguridad en la región. Sus comentarios fueron realizados después de la reacción israelí tras la decisión de la Unión Europea de lanzar nuevas directivas que prohíben la cooperación con entidades israelíes en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, y podrían ser vistos como un intento por llegar una vez más a los israelíes. En esta línea, Ashton ha comentado que tanto Israel como los palestinos tienen un amigo y un aliado confiable en la Unión Europea. Ashton le dio la bienvenida a la vuelta de las conversaciones directas entre los equipos negociadores israelí y palestino en Washington y elogió los esfuerzos del secretario de Estado americano, John Kerry, para alcanzar un primer paso crucial hacia la paz duradera. También Ashton le pidió a los israelíes y palestinos y todos aquellos que buscan una solución apoyar las políticas de las conversaciones. Les reclamo a aquellos que deseen ver una solución negociada que apoyen a esos que se comprometieron en las conversaciones para que la oportunidad de paz pueda ser alcanzada, dijo. Si ayer les hablábamos precisamente de que el presidente israelí Shimon Peres pedía a la Unión Europea moderación y que se abstuviera de intervenir en el proceso de negociación abierto en Washington, hoy nos encontramos con estas declaraciones de Ashton llenas de buenas intenciones. Si eso es todo, bien. Si la Unión Europea se mantiene en el buenismo en sus declaraciones y no interviene, como demanda Pérez, con acciones tipo boicot, mejor. Bueno, y como les comentábamos en titulares, estas conversaciones hablan mucho de unión, desunión, y los palestinos se encuentran divididos, en su caso, frente a las negociaciones que la autoridad palestina inició con Israel en busca de un acuerdo de paz. Al parecer no están conformes con la decisión de Mahmoud Abbas de renunciar a las condiciones previas para retornar a la mesa de negociaciones después de 3 años, uno de los principales inconvenientes a la hora de sentarse en la mesa, ¿no? El portal de noticias Ynet consultó a un periodista representante de Fatah que apoyó la reanudación de las conversaciones y a otro de Hamás que se opone con vehemencia a las negociaciones. Esta es nuestra única manera de explicar al mundo lo que queremos. Si no lo hacemos, entonces no tenemos otra forma efectiva de exigir lo que por derecho es nuestro, dijo el defensor de Fatah. Según el dirigente, mientras no negociamos, perdemos la tierra que es tomada por los colonos y el gobierno israelí. El representante de Hamás expresó su objeción al proceso de paz, explicó que la primera prioridad de los palestinos era una reconciliación entre Fatah y Hamás y que las negociaciones con Israel son con cargo a la reconciliación. Este es un juego de suma cero. Mientras la autoridad palestina recorre el camino hacia un proceso de paz con Israel, se mueve más lejos de lograr la reconciliación interna palestina. Pero debe ser honesta y decirle al público israelí que cualquier paso de la autoridad palestina hacia Hamás lo conduce más lejos de llegar a un acuerdo con Israel. Son las palabras de este dirigente de Hamás. En opinión del periodista de Fatah, Abbas se registrará en la historia palestina como el que logró liberar iconos palestinos de las cárceles israelíes mediante el uso de la diplomacia. Los palestinos nunca creyeron que será posible liberar prisioneros de una manera no violenta y se demostró que estaban equivocados, dijo. En este punto el representante de Hamás, sin embargo, no escatimó en elogios para el presidente palestino. Dijo, este es un gran éxito, quiero dar las gracias a Abbas por este logro. El público palestino aprecia de alguna manera la liberación de los prisioneros, ya sea en la forma de Hamás, lo que provocó el acuerdo con Gilad Shalit, o la manera de Abbas, expresó. La manera de Hamás y la manera de Abbas o de Fatah. Inquietantes las declaraciones del representante de Hamás al afirmar que si Abbas negocia con Israel, la reconciliación interna palestina se aleja. No por inquietante deja de sorprendernos, por supuesto. Hamás no cambia ni su discurso ni sus intenciones. Y sí, nos encontramos con dos sociedades divididas. La decisión del gobierno Netanyahu de liberar a los presos de máxima seguridad como parte
de las negociaciones entre Israel y la Autoridad Palestina encendió un debate público en el país con respecto al precio que los israelíes deben pagar como parte de un acuerdo de paz. Y los palestinos están igualmente divididos frente a la decisión del presidente Mahmoud Abbas de anular las precondiciones para retomar las conversaciones. Recuerden, por ejemplo, precondiciones como la detención de la construcción en los asentamientos y partir desde las líneas fronterizas de 1967, unas líneas que son líneas de armisticio, recordamos, no son líneas fronterizas. De lo que se trata ahora es de lograr acuerdos reales en las negociaciones, algo que sin duda desean con mucha fuerza los representantes israelíes. Escuchen la petición que ha realizado Tzipi Livni a sus socios de gobierno. Así es, Raquel, la enviada de paz de Israel pidió a sus compañeros que apoyen las negociaciones en una aparente indirecta a Bennett y Lieberman por sus comentarios sobre Mahmoud Abbas. Por su parte, la miembro de la Knesset, Miri Regev, de Likud, comentó a Radio Israel que no existe un apoyo mayoritario en su facción a la idea de una solución de dos estados. Por su parte, el presidente de Meretz, Zehava Gal'on, destacó que debido a la oposición de muchos parlamentarios y el poder de la extrema derecha no debería haber una esperanza exagerada para el éxito del proceso de paz. Tzipi Livni, ministro de Justicia de Israel y, como saben, representante israelí en las recientes renovadas negociaciones de paz en Washington, ha hecho unas declaraciones para la radio del Ejército en la que pareció estar dirigiendo sus comentarios, como decimos, al líder de Beit Yehudi, Naftali Bennett, y al exministro de Relaciones Exteriores y presidente de Israel Beiteinu, a Víctor Lieberman, después de que dijeran que Mahmoud Abbas era antisemita. Sé que hay compañeros en la coalición que no están interesados en una solución de dos estados, pero tienen una responsabilidad colectiva y mientras sean parte deben apoyar a las negociaciones, dijo. Pues apoyamos de una manera total estas declaraciones de Tzipi Livni. Hacemos un pequeño repaso a estas declaraciones a las que ha contestado la representante israelí. Naftali Bennett expresó sus comentarios después de que Abbas dijera que no podría haber colonos israelíes o fuerzas fronterizas en el futuro Estado palestino, de lo que les hablábamos precisamente ayer, y que los palestinos consideran ilegales todas las construcciones y asentamientos judíos dentro de las tierras en disputa tras la Guerra de los 6 días de 1967. El presidente de la Autoridad Palestina no quiere ver a ningún israelí en su tierra. Pasan cosas malas cuando la gente se queda en silencio. La gente buena debe actuar, ha dicho Bennett, Naftali Bennett. Bueno, a nosotros Tzipi Livni, con su actitud ejecutiva y conciliadora, nos parece gente buena. Ojalá logre un buen acuerdo, lo que como sabemos no será fácil, y menos aún si no cuenta con el apoyo de todos los implicados por parte israelí. Les seguiremos hablando, por supuesto, de estas conversaciones de Washington y lo hacemos también en otros espacios hoy mismo, por ejemplo, en Revista de Medio Oriente. Hablamos con Masha Gabriel precisamente de esos obstáculos para la paz, aquellos que dicen que son los periódicos y otros que quizá no informan tanto los periódicos. Bueno, ahora cambiamos de asunto. 2 autobuses han sido atacados en Jerusalén en 2 episodios diferentes. Uno protagonizado por árabes y otro por Haredim, judíos ultraortodoxos. Un joven de 15 años y un hombre de 40 años resultaron heridos el martes por la noche en un ataque con piedras a un autobús en Jerusalén. Un grupo de árabes lanzaron piedras al vehículo que estaba viajando desde el barrio Neve Yaakov al centro de la ciudad. Según los testigos, la ventana del microautobús quedó destrozada debido al ataque y el vehículo siguió andando hasta la parada más cercana donde los paramédicos revisaron a los heridos. El jueves pasado, otro grupo de árabes lanzaron grandes piedras a otro autobús mientras pasaba por la puerta a Damasco. 4 personas resultaron levemente heridas y todas fueron tratadas en la escena por médicos del servicio de emergencias Magued David Adom. Los heridos incluían a un bebé. Una semana antes, un joven árabe lanzó una piedra al Colegio de Artes y Tecnología Emuná, también en Jerusalén. La roca golpeó a una niña de 10 años en la cabeza y fue tratada por los paramédicos del Magued David Adom de sus heridas leves para luego ser trasladada al hospital, donde fue dada de alta a las pocas horas. En cuanto al segundo ataque, les contamos que un grupo de ultraortodoxos o Haredim atacó a martillazos a un autobús de la empresa Eged 1 hora después de que otro ultraortodoxo fuera detenido por la policía en esa misma calle por exigirle a una mujer que se sentara en la parte trasera del ómnibus. Las ventanas del autobús quedaron completamente destrozadas, aunque la policía apuntó que nadie resultó herido por el violento incidente ocurrido en pleno mediodía.
La conmoción comenzó cuando un hombre aredí discriminó a una pareja sentada exigiéndoles que se sentaran en la parte trasera del vehículo. La policía se llevó detenido al provocador. Los agentes también se llevaron a una mujer para ser interrogada por obstaculizar el arresto. Además, otros 2 hombres ultraortodoxos fueron detenidos por los disturbios y el bloqueo de un autobús. Al menos 3 autobuses fueron atacados con piedras por ultraortodoxos extremistas desde que ocurrió ese incidente. Episodios preocupantes, desde luego. Los ataques con piedras perpetrados por terroristas árabes han asesinado y herido a muchas personas, incluyendo niños. Adele Bitton, por ejemplo, de 3 años, fue herida seriamente en un asalto de este tipo en Samaria en marzo pasado. Recientemente ha sido dada de alta temporalmente del hospital para pasar un fin de semana con su familia. En cuanto a los Haredim, qué decir, al menos tenemos la tranquilidad de que la sociedad israelí se muestra en su mayoría contraria a permitirles esta clase de excesos. Una muestra, la compañía de autobuses Eget anunció que condena todo intento de excluir a las mujeres en la esfera pública. Bueno, Raquel, pues aquí terminamos Árabes esta primera parte. Árabes y Haredín unidos, divertido, entre comillas, Claro. Jordi. Sí, ahora bueno, vamos a hablar de cultura, porque tienes ahí, te veo con muchos papeles y con muchas noticias. Con muchas cosas. Y cuéntame, ¿con qué empezamos? Pues mira, terminábamos la parte, digamos, del informativo político, hablando de lanzamiento de piedras, y ahora lanzan una piedra dialéctica desde ese movimiento pro boicot a Israel que ha exigido al Fútbol Club Barcelona que detenga, que lleve a cabo, que no realice esa visita, esa gira por Israel y los territorios y la Autoridad Nacional Palestina. Que les comentábamos ayer, que nos parecía una iniciativa muy interesante para que a través del deporte se conozca al otro, ¿no? Bueno, pues en un comunicado, el movimiento catalán Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel de Cataluña ha expresado que estas actividades tratan de establecer una equiparación entre ocupante y ocupado, que normalizan la ocupación de Palestina y responden a la misma lógica del denominado Partido por la Paz, que iba a disputarse entre el Barcelona y un combinado palestino-israelí y fue finalmente cancelado. Dice el comunicado que Israel utiliza este tipo de iniciativas para presentarse al mundo como un Estado normal que busca la paz, pese a que sus políticas sistemáticamente violan el derecho internacional y los derechos humanos del pueblo palestino. Bueno, yo pues creo que una tienen vez más, un molde escrito sí, y tienen una plantilla. Tienen una plantilla y lo único que cambian es la persona. Da lo mismo que sea Antonio Muñoz Molina, que sea el Fútbol Club Barcelona. Sistemáticamente repiten las violaciones al derecho internacional y bueno, habría que decirle a esta gente que se entere de lo que es el derecho internacional y si realmente lo están vulnerando como y ellos los derechos creen. humanos también. Por eso digo que es una plantilla. Ya, yo creo que les saldría más rentable, lo digo con mucha ironía, Raquel, que se pusieran en el aeropuerto y que cualquier vuelo que fuera hacia Israel, pues ya ellos llaman al boicot a cualquiera que vaya para allá y ya está, directamente, ¿no? Bueno, en fin. Una también sería más rentable que se informaran y que leyeran algunos libros y que escucharan Radio Radio Sefarad. Eso requiere un esfuerzo y hay gente que no está por esforzarse mucho en esta vida, ni por aprender Jordi, nada nuevo, claro. Seguimos en Barcelona, sí. Pero venga, con una buena noticia en este caso. Me alegro. No me hables más de boicots. No, ¿te suena El Estigma? Sí, ese la película, documental. Sí. Ese documental del que hemos hablado en ocasiones aquí en Radio Sefarad y que presenta esa otra visión del conflicto, dando voz a diferentes personalidades del mundo político, social y cultural español. Bueno, pues a finales de junio, se emitió en mayo en TV3 y a finales de junio los responsables del Estigma recibieron un correo de TV3 en el que les comentaban que se realizaron numerosas, importantes visualizaciones del documental, que fue el 6º documental programado en su espacio de este año más visto en Internet, y que después de que se exhibiera el documental, el estudio cualitativo de la audiencia de ese jueves 2 de mayo puntuó a El Estigma con un 10. Así que enhorabuena. Y desde aquí también les trasladamos nuestra enhorabuena a Martí Sanz y el resto de compañeros que han realizado este Estigma, que próximamente, Jordi, se estrenará en Madrid y Tarragona, aunque aún no conocemos las fechas de exhibición, pero ya les iremos informando puntualmente. Pues sí, genial.
generó mucho interés en la red, como vemos. Es un tema interesante porque precisamente de lo que hablas de eso, del estigma, ¿no? Del prejuicio sobre el judío, ¿no? No solo en la red, o sea, se emitió en TV3 y luego a través de la red los televidentes comentaron y puntuaron el documental que, como hemos podido comprobar, obtuvo un gran éxito. La máxima puntuación, un 10. Bueno, nos alegramos mucho por el equipo que realizó este documental. Seguro que muchos de nuestros oyentes le pondrían un sobresaliente a el retorno de Sefarad de estas jornadas que se van a desarrollar los días 2 y 3 de agosto en Tarazona. Ayer les hablábamos del programa de actividades para el viernes 2 y hoy queremos anunciarles que el sábado 3 de agosto por la mañana habrá un mercado y talleres de Sefarad. Podrán disfrutar de puestos artesanos, ceramistas, curtidores, joyeros, habrá dulces, quesos, miel, paseos en caballo para niños gratuitos, además, esto es muy interesante, un taller de esencias, de escritura sefardí, que eso nos divertía mucho a Jorge y a mí, escritura sefardí. Tendríamos que alcanzar una definición ajustada de qué es la escritura sefardí, pero bueno, seguro que el taller es muy divertido e interesante. También habrá, como no, degustación y cata de vinos kasher y un taller de aromas de Sefarad. Eso será por la mañana, de 11 a 2 de la tarde, del mediodía. A las 12 ya les hemos adelantado este taller de degustación de comida sefardí. Y a las 1 habrá una farsa de los impuestos en la plaza del Palacio Episcopal. El almutafaz de la ciudad impone una serie de normas que han de regir en el mercado, además de anunciar la recaudación de nuevos tributos por las casas de la ciudad. Esto provoca una pequeña revuelta popular que se representa en estas jornadas del retorno de Sefarad. Y a las 14:30 todos los que quieran pueden disfrutar de comida sefardí en el restaurante del hotel La Merced de la Concordia. Por la tarde, mercado y talleres de Sefarad. Los mismos puestos por la mañana también se abren de 17 a 21 horas. Habrá pasacalles musicales, un taller de decoración de galletas judías, que también es muy divertido lo de galletas judías, y a las 17:30 un taller conferencia Aromas de Sefarad de Isabel Guerrero, que se repite como el de por la mañana. Y para terminar, a las 7 de la tarde, una ceremonia pública de Bar Mitzvah, poesía de las tres culturas. En presencia de Moshe de Portela y la reina Constanza, el rabino de la Sinagoga Mayor de Tarazona dirige una ceremonia de Bar Mitzvah a la que va a someterse un familiar del propio Moshe. Esta ceremonia pública será una buena excusa para mostrar, además de este importante ritual, poemas y música de tradición sefardí de las culturas hermanadas cristiana y musulmana. Las jornadas, el retorno de Sefarad, prosigue con un concierto de Jaco, el musicante, que desde aquí se lo recomendamos. Si están disfrutando de estas jornadas, no se pierdan este concierto en la plazuela de la Judería. Y el retorno de Sefarad termina con un pasacalles y visita teatralizada por la Judería a las 11 de la noche. Así que les deseamos que se lo pasen muy bien a todos los que participen en el retorno de Sefarad en Tarazona los días 2 y 3 de agosto. Esta recreación en Tarazona de todo lo mejor, todo lo bueno de la Edad Media y afortunadamente nada de lo malo. Desde luego, porque si no, nadie iría. Eso es una pequeña nota de humor negro, Raquel, y aquí terminamos. Mañana más. Mañana más, hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Washington, se cierra el plan de trabajo. John Kerry asegura que Israel mantendrá el 85% de los asentamientos. Reforma del Parlamento israelí. Y terminamos en España, 2 personas detenidas en Barcelona por difundir ideología nazi a través de Internet. Como siempre, Jorge no, mira, me falla la memoria, es Raquel la que nos Hola, acompaña. Jordi. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Raquel, además de acompañarme comentando las noticias, también nos traerá la agenda cultural. Por supuesto. Bueno, empezamos, por supuesto, con esas conversaciones de paz. Los negociadores de Israel y la autoridad palestina han cerrado en Washington un plan de trabajo para intentar lograr un acuerdo de paz en los próximos 9 meses, sin dejar fuera ninguno de los asuntos más conflictivos y con la intención de entrar de lleno en las conversaciones antes de mediados de agosto.
Tras 2 días de reuniones auspiciadas por el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, en su papel de mediador durante el proceso, los jefes negociadores israelí Tzipi Livni y palestino Saeb Erekat se mostraron comprometidos con el nuevo diálogo directo, el primero desde 2010. Las partes acordaron seguir implicadas en negociaciones sostenidas, continuas y sustantivas en los asuntos clave y volverán a encontrarse en algún momento de las próximas 2 semanas en Israel o en Cisjordania con el fin de comenzar el proceso de negociación formal. Esto es lo que indicó John Kerry en una conferencia de prensa. Nuestro objetivo será lograr un acuerdo definitivo a lo largo de los próximos 9 meses, agregó. El acuerdo implica que todos los asuntos centrales estarán sobre la mesa para ser negociados. Mientras que, según Erekat, aseguró que se resolverán todos los asuntos, sin excepciones. Si bien no enumeraron esos temas, se espera que el diálogo incluya asuntos como fronteras, seguridad, Jerusalén, asentamientos israelíes y refugiados palestinos, vamos, los temas de toda la vida. Bueno, una solución viable de 2 estados es la única forma de que este conflicto pueda acabar y ya no hay mucho tiempo para lograrlo, es de lo que alertó John Kerry, que se negó a dejar el problema para otra generación. Entiendo el escepticismo de algunos, pero no lo comparto y no creo que tengamos tiempo para ello, añadió. En el mismo sentido se expresó Tzipi Livni, quien aseguró que la historia no la hacen los cínicos, sino los realistas, y reveló que Israel está esperanzado con el diálogo, pero no puede permitirse ser ingenuo. Puedo asegurarles que en estas negociaciones nuestra intención no es discutir sobre el pasado, sino crear soluciones y tomar decisiones para el futuro, afirmó la ministra de Justicia israelí. Saeb Erekat, por su parte, consideró que nadie se beneficiaría más del éxito de esta iniciativa que los palestinos, ya que es hora de que los palestinos tengan un Estado soberano propio y puedan vivir en paz y con dignidad. Se espera que a partir de ahora Kerry delegue en el nuevo enviado especial estadounidense para el proceso de paz, el ex embajador de Estados Unidos en Israel, Martin Indyk, el día a día de las conversaciones, y sea él quien viaje a la región en lugar de Kerry, por lo que probablemente asistirá a la nueva reunión programada para las próximas 2 semanas en Israel o en la Autoridad Palestina. Livni y Erekat se reunieron también con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y con el vicepresidente Joe Biden, además de con Kerry y Obama, que después de su viaje a Israel en marzo, recuerden ese viaje que seguimos aquí puntualmente en Radio Sefarad, se mantuvo al margen del proceso. Eso sí, el presidente norteamericano ha expresado su apoyo personal a las negociaciones para un acuerdo final y subrayó que hay mucho que hacer en los días y meses siguientes. Los negociadores, esto nos habla un poco de cómo se han desarrollado estos primeros contactos, mantuvieron además una reunión cara a cara y a solas, según informó el Departamento de Estado. John Kerry subrayó la necesidad de garantizar la seguridad de los 2 futuros estados y adelantó que el gobierno israelí decidirá en los próximos días y semanas una serie de medidas para mejorar las condiciones de seguridad en Gaza y Cisjordania. Esto lo asegura John Kerry desde el gabinete israelí. Todavía no se ha informado nada de esta medida, pero si lo dice John Kerry, pues alguna idea tendrá, alguna filtración habrá llegado a conocer. El canciller de Estados Unidos confía además en que la economía palestina se transforme gracias al plan diseñado junto al Cuarteto para Oriente Medio, anunciado en mayo, para activar un paquete de inversión de hasta $4.000 millones a las arcas de la Autoridad Nacional Palestina, siempre que haya avances en las negociaciones. Un punto que, como creo que todos ustedes coincidirán, nos parece clave, el de la estabilidad y crecimiento de la economía palestina para lograr la paz. Si la sociedad palestina empieza a tener una mejor calidad de vida, trabajo, educación, sanidad, bueno, pues los mensajes de Hamás encontrarán cada vez menos interlocutores. No obstante, volvemos a hablar de Kerry, él será el único autorizado para comentar públicamente las conversaciones en consulta con las 2 partes. Esto lo ha anunciado él mismo. Tanto los israelíes como los palestinos acordaron mantener el contenido de las negociaciones en secreto, de forma confidencial. Y advirtió Kerry que no habrá más anuncios sobre reuniones a partir de ahora. O sea que no vamos a saber cuándo ni dónde en concreto se van a reunir los negociadores. Se supone, por tanto, que no conoceremos detalles de los próximos encuentros entre palestinos e israelíes, pero sí podemos conocer algún dato del comienzo de las negociaciones, precisamente de boca de John Kerry. Jordi. Es que John Kerry no ha parado de hacer declaraciones. Bueno, John Kerry estimó
conversaciones con un grupo de congresistas norteamericanos que Israel retendrá el 85% de los bloques de asentamientos en un acuerdo de paz futuro, según informó el diario israelí Yediot Aharonot. Inmediatamente después de que la ministra de Justicia de Israel, Tzipi Livni, y el negociador palestino Saeb Erekat dejaran Washington, Kerry llamó a algunos miembros del Congreso para informar sobre las conversaciones. Al parecer, Kerry, bueno, pues lo que comentabas, nada más despegar Livni y Erekat de Washington, cogió el teléfono y aseguró a un grupo de congresistas que los intereses del Estado judío están siendo salvaguardados. También agregó que la administración americana había luchado por mantener los intereses de Israel, y a la pregunta de si los palestinos reconocerán al país como el Estado judío, Kerry respondió que ese es uno de mis objetivos, un hogar para el pueblo judío. Los congresistas creen, y así lo han manifestado, que el ambiente es más que favorable después de hablar con Kerry, y nosotros también confiamos en que sea así. Les seguiremos informando y seguimos también en Israel. Bueno, hablamos ahora de una noticia de política interna. Una reforma del Parlamento israelí, la llamada Knesset, aprobó en primera lectura elevar del 2% al 4% el porcentaje mínimo de votos necesarios para tener representación en la Cámara, lo que de facto dejaría fuera a los partidos árabes, a menos que conformen una alianza entre ellos. La ley requiere un referéndum sobre cualquier concesión de soberanía de territorios en un tratado de paz o en cualquier movimiento unilateral. La soberanía del territorio no incluye a Judea y Samaria, pero sí a todo Jerusalén y cualquier movimiento o cualquier intercambio de tierras. Durante el debate previo a la votación, el miembro del Parlamento, Moti Yogev, de Beit Yehudi, dijo: la tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel, y el parlamentario Jamal Zaalke, del grupo Balad, respondió: nosotros, los árabes, estuvimos aquí antes que ustedes y estaremos después. En un movimiento inusual, Netanyahu pidió tomar la palabra y dijo: la primera parte no es verdad y la segunda no lo será. Muchos ministros se levantaron y aplaudieron, lo que, por cierto, está prohibido en la Knesset. Sí, fue un momento curioso porque no es corriente que Netanyahu tome la palabra de esta manera, y para leerle la cartilla a este parlamentario que había asegurado aquello de: nosotros los árabes estuvimos aquí antes que ustedes y estaremos después. Bueno, estaremos atentos a la influencia que este cambio en el Parlamento israelí pueda tener en la aceptación de los acuerdos alcanzados entre palestinos e israelíes, y si finalmente los partidos árabes alcanzan esa coalición de la que les hablábamos en el cuerpo de la noticia. Y ahora nos situamos en España, Jordi. Así es, Raquel, vamos a Barcelona para hablar de justicia. Los Mossos d'Esquadra han detenido a 2 personas que se dedicaban a la difusión de ideario nacionalsocialista mediante el uso de una radio que emitía música desde Internet. Los investigadores pudieron ubicar la radio en un domicilio del barrio del Carmel, en Barcelona, desde el cual los 2 detenidos hacían difusión de música rack, género musical que destaca por el contenido de algunas de sus letras, incita a la violencia y promueve el odio contra una raza, ideología. También resultan antisemitas y también, por supuesto, contra la inmigración, así como se hace difusión de la doctrina nazi. Esta radio también servía para promover conciertos y nuevas bandas musicales afines a la ideología nazi. El administrador de la radio ofrecía a estos grupos la posibilidad de darse a conocer desde la emisora, así como desde un blog vinculado a la radio. La policía detuvo a las 2 personas vinculadas con la emisora, mayores de edad y de nacionalidad española, y registró el domicilio que se utilizaba como estudio de radio, en el que decomisaron diversos equipos informáticos y gran cantidad de soportes de música rack. La investigación se inició a principios de este año cuando los Mossos detectaron la existencia de esta radio, rack, rock anticomunista, que se hacía conocer a través de diversas web radicales frecuentadas por personas vinculadas a movimientos neonazis. Los Mossos d'Esquadra determinaron el amplio alcance de la emisora al observar no solo contactos a nivel de España, sino también en otros lugares como Sudamérica. Los oyentes se comunicaban entre ellos mediante un chat que estaba operativo durante la emisión de los programas. Los 2 detenidos que fueron apresados por la policía el pasado lunes, pasaron a disposición del juez el martes y quedaron en libertad con cargos. El juez ha ordenado el cierre de la página web donde se alojaba la emisora.
Bueno, una buena noticia, Sí, la verdad que sí. que la policía no permita estas cosas, aunque es verdad que en Internet es complicado, ¿verdad, Raquel? Porque tan fácil es crear una página web como cerrarla, como volver a crear otra. Pero bueno, lo importante es que esta gente sepa que esto es ilegal. Eso es lo importante. Claro, y que las fuerzas de seguridad del Estado están pendientes de estos episodios de antisemitismo y de difusión de propaganda nacionalsocialista, de pues lo que has comentado, había proclamas contra inmigrantes, los clásicos de este tipo de gente, ¿no? Sí, también que se prohíban esos conciertos de esa música de ideología nazi que hay por España, y que la policía tiene que tener cuidado para que no se convierta esto en la meca de los conciertos neonazis, por favor. Nadie lo quiere, seguro. Bueno, pero dejamos esto, ponemos aquí una barrera, nos vamos a hablar de cultura y espero que no me hables de boicots hoy, Raquel, dímelo No. por favor. Me alegro, venga, dime. Empezamos con una muy buena noticia. Violeta Friedman, ya saben, esta persona que dio testimonio durante toda su vida acerca de su experiencia en Auschwitz, que se enfrentó a esa ideología nazi personificada en Degrelle, que manifestaba, era una persona que negaba el Holocausto. Ella acudió a los tribunales, ya saben la historia de esta heroína para nosotros. Pues Violeta Friedman tendrá una calle en Torremolinos. El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha presentado una moción para otorgar una calle del municipio a esta víctima del Holocausto, Violeta Friedman, respondiendo así al deseo de su hija Patricia Weiss, quien preside actualmente la Fundación Violeta Friedman. Informó el Ayuntamiento de que el Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, celebrado el pasado 27 de enero en el Centro Cultural Pablo Picasso, allí fue donde Weiss solicitó que se le otorgara a su madre una calle en su memoria, porque representa a miles de personas perseguidas y asesinadas en todo el mundo por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Así que desde aquí nos alegramos muchísimo porque es una manera de honrar, otra manera más de honrar a esta persona que en el año 1991 consiguió esa victoria en los tribunales, gracias a la sentencia favorable dictada por el Tribunal Constitucional, que originó, con el consenso de todos los grupos políticos del Parlamento, que se aprobara la inclusión en el Código Penal de la penalización de difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos de genocidio. Pues Así sí, que pues nuestra nada, enhorabuena desde aquí. Un elemento más de recuerdo, el nombre de una calle, y pues nos alegramos también de que las calles sean destinadas a nombres importantes y no como otras veces que hay cada nombre por ahí que que tiene que haber de todo, no digo que no, sí, Raquel, pero bueno, es mucho mejor que se le otorguen a personas como Violeta Friedman. Claro. Bueno, el barrio judío de Herbás, otra buena noticia, Jordi, de la que ya les venimos informando a nuestros oyentes, es semifinalista en el concurso Al Mejor Rincón. Ya saben, este concurso que va a elegir el mejor sitio al que podemos visitar y que estará presente en la guía Repsol. El mejor de todos, no es que sea el mejor con legado judío, no, el mejor de los mejores. El mejor de los mejores. Muy bien. El barrio judío de Herbás se convierte en uno de los 4 sitios emblemáticos de España que optan a convertirse, como les decimos, en el mejor rincón de la guía Repsol, tras alcanzar las semifinales del concurso organizado por esta publicación. La guía Repsol convoca un concurso cuyo objetivo principal es apoyar el turismo nacional como motor económico y social, fundamental en España, tras varias fases eliminatorias, son 4 los lugares que han conseguido meterse en las semifinales del certamen. ¿Quieres saber cuáles son los competidores del barrio judío de Herbás? Dímelo, sí que pues me apetece. El Torcal de Antequera, en Andalucía. No lo conozco. La Cueva de Pozalagua, en el País Vasco. Tampoco lo conozco. Y la Batería de Castillitos, en Murcia. Lo siento, Raquel, pero no conozco ni un solo de esos rincones. Bueno, pues en Herbás sí, eso debe ser lo único. El barrio judío de Herbás. Ay, madre. Pues mira, a partir de ahora, los 4 semifinalistas se batirán en un duelo muy especial en el que, por ejemplo, la judería de Herbás se enfrenta a la Batería de Castillitos.
Así que no sabemos a ver si ganará la batería de Castillitos y si llegará a la final. Ya les informaremos. Hay que votar en internet. Tenemos Claro. esperanzas, porque en estos momentos Hervás aventaja claramente las votaciones a la batería de Castillitos, ya que ha conseguido un total de 3.630 apoyos por 740 de este pueblo, de este enclave murciano. Lo tenemos Raquel. hecho. El próximo 22 de agosto se conocerán los 2 finalistas y el 13 de septiembre se proclamará el rincón ganador. Así que toda nuestra energía para el barrio judío de Hervás. Bueno, pues nada, a ver si tiene suerte y potencia también el desarrollo turístico de esa región. Jordi, si antes hablábamos de Violeta Friedman, ahora también estamos conectados con la SOA, con el Holocausto, para hablar no de un sobreviviente o una víctima, sino de un justo, porque ha muerto Bertolt Beins, un justo entre las naciones, fue un industrial alemán que salvó a cientos de judíos. Fue responsable entre 1941 y 1944 de los campos petroleros de Shell en la ciudad de Borislav. Él se esforzó por salvar a sus empleados de los campos de concentración y exterminio. Fue el patriarca de ThyssenKrupp y fue declarado justo entre las naciones al haber salvado a cientos de judíos de la deportación y ha muerto recientemente, ayer, a los 99 años de edad. Según declaran desde su compañía, durante la Segunda Guerra Mundial, junto con su esposa, manifestó una gran valentía y salvó a cientos de judíos de las SS. Él había nacido en septiembre de 1913 y, como les decimos, fue responsable de estos campos petroleros en los que los judíos ejercían trabajo esclavo vigilados por las SS. En esta ciudad, a muy poca distancia de Lvov, en Borislav, vivía una importante comunidad judía víctima durante la ocupación nazi de ejecuciones sumarias en la calle o de deportaciones. Beis se esforzó en varias ocasiones por salvar a sus empleados de los campos de concentración y exterminio, como les comentábamos, y fue en 1973 cuando Israel lo condecoró con el título de Justo entre las Naciones. Así que desde aquí, pues nuestro homenaje a esta persona que supo ser un ser humano en unas circunstancias muy complicadas. Bueno, Raquel, pues con esa noticia terminamos. Mañana más. Shabbat Shalom. Ya la semana que viene, recuerden que el lunes volvemos con noticias diferentes, noticias, más alegres para empezar la semana, que siempre cuesta un poquito. Quizá alguno ha terminado las vacaciones además. Así que eso será el lunes y el martes con la programación normal. Hasta entonces.